Permítanme les describo un recuerdo de mi juventud. Una joven con el pelo rubio y grasiento, rodillas nudosas y acné incipiente, sentada en el barco de pesca de mi abuelo. Él de pelo blanco, con profundas arrugas que esculpen sus rasgos hasta convertirlos en una máscara de la edad. Ambos sentados en el barco, mi abuelo lanzando su sedal, yo jugando al sudoku y disfrutando del tiempo. John Fogerty sonando en la pequeña radio en la cubierta del barco, llenando las aguas vacías del lago Hurón con su voz conmovedora. El vasto gran lago estaba desprovisto de actividad en ese día de abril, ya que estaba nublado y aún no era verano. Sin embargo, esta era la época del año favorita del abuelo para pescar. El anciano se tranquilizaba en la soledad, siempre que tuviera a su compañera y mejor amiga. El hombre miró a la chica de 14 años y le sonrió cálidamente. Le devolví la mirada y la sonrisa. Sabía que era su mejor amiga en el mundo y no tenía ningún problema con eso. Vivía en una pequeña ciudad junto al lago Hurón con menos de 3,000 habitantes y prefería pasar el tiempo con mi abuelo que con estúpidos del pueblo. La radio pasó a su siguiente canción, una sencilla melodía de jazz. Mi abuelo tarareó por un momento. Prudence, mi hermosa Prue. Solté una risita y dejé mi libro, y caminé junto al abuelo, que estaba encaramado en la proa de su barco como una gaviota blanca, vigilando a su presa. Esto era lo que hacía el abuelo, escuchar canciones al azar en la radio e inventar sus propias palabras para lo que se le ocurriera. Yo estaba aprendiendo a seguirle el ritmo. Abuelo, atrapa un pez o me voy a morir, le dije, sentándome a su lado en la proa. Bueno, primero amiga, tengo un gran presentimiento. Estos walleye no tienen ninguna posibilidad. ¿Quieres coger una caña y ayudar? Dijo, dándome un codazo y animándome con una cálida sonrisa. ¡Claro!, dije, ansiosa por cambiar la situación para ganarle a mi abuelo y ser quien atrape nuestra cena. El abuelo se dispuso a preparar mi caña y me la entregó. La cogí con gratitud y el abuelo me acercó una lombriz que se retorcía. La partí por la mitad y clavé la primera mitad en el anzuelo. Me alejé de la posición favorita del abuelo en la proa y me encontré cerca de la popa, mirando al horizonte. Lancé el sedal y volé con el cebo, hacia un pensamiento tranquilo. Primero pensé en mi abuelo, mientras lo veía abriendo una Heineken y tirando perezosamente de su sedal. Era bastante mayor, más que mi abuela por unos 10 años. Mis recuerdos de ella siempre fueron borrosos. A pesar de rozar los 80 años, mi abuelo era muy activo físicamente. Sirvió en la marina en su juventud y nunca perdió su amor por el agua. La abuela y el abuelo se conocieron en un concurso de baile cuando él estaba de permiso en Miami. Era el año 1965. Oh, Prue, era hermosa, igual que tú. Estaba deslumbrando al público con un baile encantador al ritmo de una canción que llevaba su nombre, y supe que tenía que entrar. Lilybell y yo estábamos sincronizados. Cada movimiento coincidía perfectamente con el del otro. Ella era eléctrica y yo era el agua por la que corría, conmocionando a todos en la sala. Pero peor quedaron en el lugar cuando terminamos con un ardiente beso y nos fuimos a casa con el premio de 2 trozos de tarta gratis en la pastelería Donut Pie, al final de la calle. La abuela creció en Miami. Su padre era de La Habana, pero lo mantenía en secreto porque la gente no veía con buenos ojos a los cubanos. Sabíamos que teníamos que casarnos, así que nos escapamos a mi ciudad natal, a Michigan,
y nos casamos enseguida. A ella no le gustaba mucho la vida del pueblo, pero la soportó por mí. Volví a la marina, terminé mi tiempo y volví a casa con ella. Criamos a nuestra familia aquí. El amor creció cada día. Lo que no te dicen del amor es que no tiene fin. Ella y yo bailábamos toda la noche con su canción favorita, y yo le cantaba al oído: Lilybell, oh Lilybell. El abuelo se desviaba cada vez hacia una canción, a veces con lágrimas cayendo por sus arrugadas mejillas. Mi mente emergió de las profundidades del lago Hurón con un golpe mientras mi caña se sacudía en mi mano. Había atrapado a uno. Empecé a carretear y llamé al abuelo. ¡Lo atrapé, abuelo!, dije emocionada. ¡Muy bien! ¡Sácalo! El abuelo respondió con alegría. La picada se enganchó y desgarró, tirando y pinchando. Finalmente vi que la bobina se acercaba y salía del agua. Lo que había en el anzuelo no era un pez, sino una botella de cristal con un corcho cubierto de cera y un trozo de pergamino en su interior. Hice girar la botella hacia el barco, y al hacerlo se rompió al hacer contacto con la cubierta. El abuelo me indicó que me quedara quieta mientras limpiaba el cristal. Sacó con cuidado el papel y me lo entregó. Tal vez sea un mapa del tesoro. Léeme lo que dice, dijo bruscamente mientras limpiaba. Tomé el pergamino ya que estaba claramente envejecido y tenía una tinta muy antigua. Era efectivamente un mapa, pero de las estrellas. Era un mapa de las estrellas hacia algo en el lago Hurón, y en la parte inferior se leía Noyer-le-Cri. En ese momento estaba tomando algunas clases de francés, ya que era uno de los idiomas más populares en mi estado, así que podía traducirlo a grandes rasgos a mi abuelo. Significa ahogar el grito, y parece una especie de mapa de las estrellas, dije, entregándole el pergamino. Bueno, a mí me parece un buen objeto. ¿Qué tal si te lo compro? Diga su precio, dijo el abuelo riendo. Hamburguesas con queso y un batido, dije mientras le entregaba el mapa. Trato hecho, dijo tomando mi mano y estrechándola firmemente con sus callosas manos gastadas por el barco. Empezamos a recoger preparándonos para volver a tierra. El nombre del barco reflejaba la luz del sol con fuerza, creando un mosaico en el agua. Señora Lilybell Forrester. Brillaba suavemente a la luz del sol, llevando el nombre de mi abuela al reino del agua. Mientras el abuelo arrastraba el ancla antigua a bordo del casco, gruñó y se detuvo cuando un ruido resonó en el agua. Lilybell, oh Lilybell. Una joven cantó al otro lado del agua. Es imposible, dijo el abuelo quedándose helado. Me acerqué con cautela mientras miraba al cielo, que se oscurecía rápidamente ante nosotros. Cerró los ojos y comenzó a bailar al ritmo de la música, tarareando al ritmo de la misma voz. Oh, Lilybell, cantaron juntos mientras mi abuelo se balanceaba. Miré al cielo para ver que el sol se había retirado rápidamente y ahora estaba oscuro. ¡Abuelo, tenemos que irnos!, grité, sacándolo de su trance. Me miró avergonzado antes de ponerse al volante del barco y guiarnos a casa. El abuelo era el raro marinero que podía guiarte en una noche de tormenta sin ningún tipo de navegación. Siempre conocía el camino. Llegamos a nuestra pequeña cabaña junto al agua, y el abuelo guió la barca hasta nuestro cobertizo para botes, que albergaba su apartamento personal y una habitación encima. Él vivía ahí, cerca de su barco, mientras que mi madre y yo
Vivíamos en la cabaña. «Entra, Prue, te veré por la mañana», dijo el abuelo con voz baja. Hice lo que me dijo y entré en mi casa. Mamá estaba sentada frente al fuego tejiendo y me miró antes de intervenir. ¿Se quedaron hasta tarde? ¿Lograron atrapar algo?, preguntó alegremente. Entonces recordé el pergamino. Sentí que era necesario decírselo, pero... No, nada, dije sombríamente, subiendo la escalera a mi dormitorio en el loft, que tenía una ventana de ojo de buey con vistas al muelle. Allí estaba, observando las olas del gran lago Hurón, mirando el periódico. Abrí la ventana para poder sentir el aire del lago mientras dormía y volví a oír el canto grave. Lilybell. La voz cantó. La cabeza del abuelo se movió al ritmo de la canción y supe que debía estar llorando. Me dormí con los cantos en la distancia y la niebla del lago envolviéndome como un abrazo lúgubre que me llevaba al país de los sueños. Me desperté con el canto de los petirrojos y el canto de los grillos. Miré por la ventana y vi que mi abuelo se había quedado dormido en el muelle. Bajé a la cocina donde mi madre estaba preparando el desayuno. El sabroso aroma del bacon y los huevos llenó mis sentidos de vigor mientras mi madre hablaba. Ve a despertar al abuelo y arrastra a ese marinero por las raciones. Me bromeó, sonriendo cálidamente. Asentí y fui a despertarlo. Me acerqué a él y lo empujé a la realidad. «Abuelo, mamá ha hecho el desayuno», dije en voz baja mientras sus brillantes ojos azules se abrían, revelando lo inyectados en sangre que estaban. «Creo que paso», dijo en voz baja antes de ponerse en pie y entrar en su casa flotante. Le seguí y le observé. «Voy a salir hoy, Prue, solo. Te veré para la cena. Iremos por esas hamburguesas que te debo», dijo sonriéndome, encendiendo el motor y guiando la barca fuera del cobertizo para botes. Le vi desvanecerse en el amanecer, estudiando el mapa. Sabía que iba a intentar encontrar esa voz. Volví a entrar y desayuné tranquilamente con mamá. ¿La abuela también cantaba?, pregunté en voz baja mientras mamá masticaba un poco de tocino. Terminó su bocado y habló. «Sí, claro. Cantó en mi boda. Tengo una cinta. ¿Quieres verla después del desayuno?». Asentí rápidamente. Mamá puso la antigua cinta VHS en el reproductor y vi la boda de mis padres ante mí. Mi robusto y apuesto padre bailaba con la belleza de mi madre de pelo negro. El abuelo bailaba con mi tía June detrás de ellos, balanceándose, y mi abuela estaba de pie en un escenario cantando ante ellos. La cinta se cortó y mostró al tío Bob, que claramente estaba borracho, gritando al tío Frank sobre quién había cogido el pez más grande en alguna acampada del 85. La canción que cantaba la abuela era diferente a la que escuchaba el abuelo, pero sin duda era la misma voz. El abuelo oía a la abuela cantarle, y eso era lo que estaba persiguiendo. Hubiera supuesto que el abuelo estaba sucumbiendo finalmente a algún tipo de demencia, pero yo también lo había estado escuchando. Solo podía esperar a que volviera, así que le pregunté más a mi madre. ¿Has oído alguna vez voces en el lago Hurón?, pregunté con suavidad, esperando que no me mirara como si estuviera loca. «Oh, ¿esa leyenda urbana está volviendo a aparecer?», dijo con una risa, alborotando mi cabello. Así es. Bueno, cuando estaba en el instituto conocí a un tipo, Randy. Él y su padre solían ir en barco y pescar bastante.
Randy quería más que nada ser el próximo Mick Jagger y pasaba todos los días que no estaba pescando, tocando guitarra. Un día él y su padre se vieron envueltos en una tormenta y solo su padre regresó. Dijo que Randy los llevó directamente a la tormenta, que escuchó una voz cantando una especie de canción. Randy le quitó el timón a su padre y los llevó directamente hacia ella, donde hundieron su barco. Solo el padre sobrevivió gracias a la gracia de Dios y a una gran barcaza del lago, dijo un poco demasiado emocionada para una historia tan triste. Vaya, eso suena muy mal, dije en voz baja. Todo está en el pasado, pero por eso hay que tener cuidado en esos grandes lagos. Algo tan grande tiene que ser peligroso, reprendió con advertencia, pareciendo recordar que el abuelo estuvo en ese mismo lago. Espero que vuelva pronto, dijo con tristeza, por la idea de perderlo. El abuelo regresó al anochecer y cumplió su palabra. Nos metió a mamá y a mí en su destartalada camioneta y nos llevó a cenar a Davis Dinner. Señoras, pidan lo que quieran. Por el abuelo, dijo alegremente, golpeando su menú sobre la mesa y riendo. ¿Pescaste algo hoy?, le preguntó mamá alegremente, haciendo crujir sus desgastados dedos entre sí mientras se entrelazaban. No, solo estaba buscando algo, dijo el abuelo con cansancio, perdiendo la concentración. La cafetería era exactamente la misma que se podía encontrar en cualquier gran ciudad lacustre de Michigan. Lo único que cambiaba en estos comedores de temática náutica era el lago en el que se encontraba. Disfrutamos de una comida abundante en poco tiempo. Me quedé dormida en el camión mientras el abuelo nos llevaba a casa. Debió llevarme dentro porque me desperté alrededor de las 3 de la madrugada en nuestro sofá. Cuando me desperté me sentí como un pez boqueando, ya que había tenido una horrible pesadilla en la que me ahogaba en las aguas heladas del lago. Me levanté del sofá y me dirigí a la cocina, sirviendo frenéticamente un vaso de agua y bebiéndola como si fuera mi fuerza vital. Dejé el vaso en el fregadero y subí la escalera a mi habitación. Cuando me metí en la cama, mis ojos captaron algo por la ventana del ojo de buey. Era mi abuelo bailando en el muelle, con una aparición fantasmal como pareja. Pude ver que ambos movían la boca, así que abrí la ventana para escuchar. Estaban cantando esa canción. Cerré la ventana de golpe y el ruido atrajo sus miradas hacia mí. La aparición se disipó inmediatamente y el abuelo parecía apenado. Entró sobriamente en su cobertizo para botes. Me volví a tumbar en la cama, sintiéndome extrañamente avergonzada por haber interrumpido su felicidad. Pronto volví a quedarme dormida. Me desperté de nuevo con el sonido de las puertas del cobertizo para botes abriéndose y mi abuelo preparándose para otra excursión. Se me hizo un nudo en el estómago al pensar que iba a salir solo. Debía de llevar días sin dormir. Cogí una bolsa y la llené con lo esencial para mi misión: mi Walkman, un libro de sudokus y una linterna. Me iba a esconder en su bodega de carga. Bajé a hurtadillas la escalera, evitando a mi entrometida madre, y me escabullí silenciosamente por la puerta principal. Me acerqué en silencio al cobertizo para botes y busqué al abuelo. Parecía que estaba arriba, probablemente haciendo su propia maleta. Me escabullí hacia el barco y abrí con cuidado el pestillo de la bodega de carga, que ni siquiera era lo suficientemente grande como para estar de pie. Solo era lo suficientemente grande para el equipo. Me puse cómodo, conecté mi Walkman y empecé a jugar al sudoku. Sentí que el barco se balanceaba cuando el abuelo subió a bordo y sentí que cobraba vida. En un abrir y cerrar de ojos,
nos pusimos en marcha, mi abuelo y su pequeño polizón. No tardé en perder la noción del tiempo y quedarme a la deriva en la acogedora cabina de carga. No me desperté hasta que el barco se sacudió con fuerza y me hizo revivir. Me levanté de golpe, acercando los auriculares de mi Walkman al cuello, y fue entonces cuando lo oí. La canción era tan fuerte que sacudía el barco y amenazaba con hacerlo zozobrar. Utilicé todo mi peso para abrir el pestillo y subí a toda prisa a bordo. Cuando subí, vi a mi abuelo de pie en la proa, contemplando una enorme tormenta que daba vueltas alrededor de una pequeña isla, decorada con varios naufragios. De un vistazo pude ver un barco pirata, canoas de los nativos americanos, un bombardero B-52 y una moderna barcaza del revestimiento del lago. En el centro de la isla había una mujer serpentina con ojos amarillentos brillantes, hendiduras como serpientes por ojos y una boca que bramaba una canción. Y cuando el sonido entró en mis oídos, ya no estaba. Permítanme les describo un recuerdo de mi juventud. Una joven con el pelo rubio y grasiento, rodillas nudosas y acné incipiente, sentada en el barco de pesca de su abuelo. El de pelo blanco, con profundas arrugas que esculpen sus rasgos hasta convertirlos en una máscara de la edad. Sentados en la barca, el abuelo lanzando su sedal y yo jugando al sudoku y disfrutando del tiempo. John Fogerty sonando en la pequeña radio en la cubierta del barco, llenando las aguas vacías del lago Hurón con su conmovedora voz. El vasto gran lago estaba desprovisto de actividad en este día de abril, ya que estaba nublado y aún no era verano. Sin embargo, esta era la época favorita del abuelo para pescar. El anciano se tranquilizaba en la soledad, siempre que tuviera a su compañera y mejor amiga. El hombre miró a la chica de 14 años y le sonrió cálidamente. Le devolví la mirada y la sonrisa. La radio pasó a su siguiente canción, una sencilla melodía de jazz. Mi abuelo tarareó un momento. Prudence, mi hermosa Prue. ¿Abuelo? Algo está mal. Hubo una tormenta, dije con la confusión en mi voz. Oh, Prudence, mi hermosa Prue. El abuelo continuó cantando con fuerza, ahogando mis sospechas. Miré hacia abajo y vi que había un Walkman alrededor de mi cuello. Me puse los auriculares, subí el volumen de la música y regresé. De nuevo en la tormenta. De nuevo en el barco que se dirigía directamente a estrellarse contra esa isla. Miré al abuelo, con los brazos extendidos y abiertos, dispuestos a abrazar su final. Vi que la criatura me miraba con rabia y se zambulló en el agua ante mí, y comenzó a nadar con una rapidez espeluznante. Corrí hacia el volante y me apoyé en él, rezando a Dios para poder girar el barco o al menos desviarlo más allá de la isla. El abuelo parecía estar gruñendo mientras se lanzaba hacia mí. Me fijé en la nota que tenía en sus manos, el mapa de las estrellas. Así fue como encontró este lugar. Esa cosa debe haber enviado la nota a nosotros, atrayendo a más presas. Todo esto había sido planeado. Con los ojos desorbitados, busqué algo que frenara al abuelo. Vi nuestras varillas en su soporte y supe que lo tenía que hacer. Agarré su caña de pescar, quitando las manos del volante por un momento, y se la clavé en las tripas, dándole cuerda. Entonces vi una nevera detrás de mí y la lancé contra él, derribándolo y dándome tiempo para salvarnos. El barco gimió mientras giraba rápidamente,
con el objetivo de no llegar a la isla y evitar un accidente. Sonreí brevemente antes de sentir que el barco se balanceaba cuando algo subió a bordo. Era enorme, de 4 metros de largo y de color azul marino. Tenía un largo pelo negro enmarañado. Su cara era parecida a la de una serpiente, con hendiduras para los ojos y rendijas para la nariz. Sus dientes eran colmillos amarillos que crujían hacia mí. Se abalanzó y los auriculares se me cayeron de la cabeza. Me golpeé con la barandilla y me quedé desorientada, comprendiendo vagamente que ya no cantaba, sino que gruñía. El abuelo se despertó de cualquier hechizo en el que estaba y le vi sacar una navaja del bolsillo y mirarme afligido. Llega a casa a salvo primero, amiga. El abuelo te quiere, dijo antes de abordar a la criatura con toda su fuerza y clavarle el cuchillo en el cuello. Los dos se agitaron al caer por la borda, hundiéndose en las profundidades del lago Hurón. Grité y me lamenté, dejando el barco a la deriva durante un rato antes de recuperar la cordura. Era inútil dejar que terminara aquí. Si lo hacía, el sacrificio del abuelo habría sido en vano. Así que guié la barca lo mejor que pude hasta que las estrellas cubrieron el cielo como una acogedora manta de lana, acostando al lago Hurón. Me coloqué en la proa y lancé una lúgubre y desesperada súplica a quien quiera que estuviera escuchando. Por favor, ayuda, no sé el camino de vuelta. Fue entonces cuando vi una estrella parpadear por encima de mí, como cuando el abuelo hacía parpadear la luz del porche para avisarme de que era la hora de entrar. Me apresuré hacia el timón y giré el barco para ir hacia la estrella, cuando vi otro parpadeo, y luego otro. Las luces me guiaban a casa o a una tumba acuática con el abuelo. De igual manera no tenía de otra. Solo me tocaba arriesgarme y seguir. Prudence. Oí la voz agrietada por el viento de un hombre llamando, mientras la familiar luz verde de nuestro cobertizo para botes parpadeaba para mí, señalando una llegada segura. Mamá estaba prácticamente histérica cuando me encontró. Me atrajo hacia su pecho y sollozó visceralmente. Mamá había denunciado nuestra desaparición, pero de alguna manera me colé entre los guardacostas cuando volvía. Mi historia fue que el abuelo se cayó por la borda y no pude salvarlo. Le dije a mamá que estaba preocupada por su salud y que por eso estaba con él. Los días siguientes estuvieron llenos de viajes a medianoche en el barco, pasando mis manos por la pintura blanca y apretando mi cara contra la chaqueta que el abuelo había dejado, deseando que fuera su pecho, con sus grandes brazos alrededor de mí. Una semana más tarde fue el funeral del abuelo, y me sorprendió que se me acercara un anciano. Parecía una raíz nudosa con su piel oscura, desgastada y arrugada. Me fijé en un viejo sombrero de pescador que ocultaba un audífono. Extendió una mano de madera hacia mi hombro y habló en un tono suave y tembloroso. Yo también la vi. Se llevó a mi hijo. Es un milagro que haya sobrevivido. Con eso me derretí en los brazos del hombre, atormentada por los sollozos. Oír que no estaba loca y que aceptaran mi experiencia me quitó un peso inconmensurable de encima, y al mismo tiempo me llenó de temor. Mi validación había llegado con el horror de darme cuenta de que el mundo no era como yo lo había percibido. Antes de darme cuenta estaba de nuevo en mi cama, llorando a mares. Fue entonces cuando oí un canto que emanaba de la distancia, igual que antes. Me levanté de golpe y miré por la ventana, con la boca abierta. Había un par de bailarines fantasmales balanceándose con Lilybell y riendo a carcajadas.
Sabía en mi corazón que esto no era una obra de la sirena. Sabía que era la despedida de una pareja de amantes realmente en paz, y que bailaban hacia el más allá como si estuvieran de vuelta en 1965. Recuerden que